Bien, continuando con las gráficos de control, tenemos la selección y aplicación de gráficos de control. El gráfico de control de variables se llama así porque los datos que se trazarán son el resultado de la medición en una escala variable o continua. Este tipo de medición ocurre cuando para cada par de valores hay un número infinito de valores posibles entre ellos. Los datos de las variables son siempre cuantitativos y continuos. Por lo tanto, los grupos de muestra más pequeños, de 4 a 6 unidades, se pueden utilizar para la representación gráfica. En general, se utilizan 25 subgrupos antes de construir el gráfico de control para el historial y las tendencias. Los gráficos de variables comunes son X barra R y X barra S, individual y rango de movimiento y gráficos de mediana. Vamos a ver un poquito más adelante con detalle. Los gráficos X barra R o X barra y R, los datos están fácilmente disponibles. Para los gráficos MX barra y MR barra, los datos son limitados y tenemos el promedio móvil y rango móvil, o son el promedio móvil y rango móvil. Los gráficos XMR también tenemos datos limitados y son el rango de movimiento individual. Los gráficos X barra y S son los que se utilizan cuando sigma está disponible o la desviación. También tenemos las tablas medianas y gráficos a corto plazo. Beneficios del análisis de variables. Se centra en las características medibles. El valor de medición es más poderoso que de una variable discreta. Se reducen los costos totales de inspección con mejores datos. Se reduce el tiempo de respuesta para acciones correctivas. Los procesos pueden analizarse incluso dentro de los límites de especificación. El procedimiento. Si bien hay un software estadístico y el que utilizamos es el Minitab para las representaciones visuales, en la mayoría de los casos, a continuación es importante que usted como nivel verde conozca los fundamentos matemáticos detrás de la elaboración de algunos gráficos de control y por supuesto no es necesario que los sepa de memoria, solamente que los pueda o pueda llegar a familiarizarse. La construcción de los gráficos X barra R es la siguiente. Determinamos el tamaño y la frecuencia de la muestra. Calculamos el promedio y el rango y los promedios de ambas medidas. Calculamos los límites de control en función del tamaño de la muestra del subgrupo. Graficamos los datos y analizamos el gráfico, los límites de control. Para el límite superior de control, para la tabla de promedios tenemos el límite superior de control de X barra o el promedio es X doble barra, que es el promedio de los promedios o de las observaciones, más el parámetro A2R barra. El límite inferior de control por su lado es lo mismo, sin embargo que en este caso vamos a restar. El límite de control para el gráfico de rango tenemos la constante de 4 por R barra, que es el promedio de los rangos. El límite de control inferior tenemos el parámetro constante de 3 por R barra, perdón. Donde tenemos aquí nuevamente X barra barra es el promedio de los promedios de muestra, vale decir el promedio del proceso. Y R barra es el promedio de los rangos, no hay promedio de rangos. Las constantes A2, D3 y D4 son constantes dependiendo del tamaño de la muestra. La construcción de gráfico X barra S. El gráfico muestra el promedio y sigma de los valores del proceso. A diferencia del rango que se calcula restando el valor más pequeño en el subgrupo del valor más grande, el sigma o el valor de desviación estándar se calcula a partir de todos los valores en el subgrupo. Cuando el subgrupo es más pequeño, es decir, 5 o menos, los gráficos de rango y sigma producen resultados similares. El aumento o disminución de sigma proporciona un indicador más preciso del cambio de proceso que requiere más investigación. La construcción para este tipo de gráficos es matemáticamente la siguiente. De la misma forma, también podemos ver que se utilizan constantes y promedios. Para el límite superior siempre se suma, para el límite inferior se resta. Para el límite del gráfico sigma tenemos también una constante por el promedio de sigma y el límite inferior de control
en este caso es S, perdón, no es R, es S, sería S. Valga la aclaración, no es rango, sino es la desviación. Perdón por el errorcito de transcripción de typeo. Bien, continuando. Los gráficos de control de individuos y rango móvil. Recuerde que los tamaños de muestra más grandes producen gráficos más sensibles. En algunas situaciones, sin embargo, se debe usar un tamaño de muestra de 1. Si el tamaño de la muestra es 1, es apropiado un gráfico de individuos y rango móvil, también conocido como IMR o XMR. Y aquí tenemos un gráfico que es de la forma en la que automáticamente el Minitab nos calcula y muestra este tipo de gráficas. Para la construcción de este tipo de gráficos, tenemos el siguiente criterio matemático donde de la misma forma, analógicamente a los otros gráficos, tenemos una constante y los parámetros, ¿no? En este caso tenemos nuevamente el promedio de rangos, tenemos otras constantes, etcétera, etcétera. Ahora, para el gráfico de control de medianas. Los gráficos de mediana trazan la mediana de la muestra en lugar del promedio. Este cuadro se usa a menudo cuando se esperan valores atípicos. Todos los puntos de datos en la muestra se trazan y el usuario conecta el punto medio en muestras sucesivas. Para detectar rangos que están fuera de los límites de control de rango, se construye un medidor de papel o plástico que tiene una longitud igual a la distancia entre los límites de control de rango. El usuario del gráfico coloca el instrumento sobre los puntos trazados para una muestra particular. Si el instrumento no puede cubrir todos los puntos, el rango excede los límites de control. Las tendencias y otras anomalías en el rango son difíciles de detectar utilizando el gráfico de mediano. Aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos el famoso medidor de rango y tenemos que ponerlo en cada, llamémosle así, columna del gráfico, en cada eje vertical para ver si evidentemente está dentro o no de control. Para, para construir analíticamente las gráficas de control se utilizan las siguientes fórmulas que no vamos a entrar en mayor detalle porque son analógicas a las anteriores, análogas, perdón. A' sub 2 es la constante especial A sub 2 para usar con gráficos de medianas. Con esto hemos terminado lo que es la construcción o la parte matemática de las gráficas de control y pasamos al siguiente.